misterioso, hundimiento del Titanic y rescate por el Carpathia, episodio 5. El Titanic tuvo un viaje agradable. Los días transcurrieron sin novedad, pero el 13 de abril empezaron a llegar los primeros informes de avistamiento de bloques de hielo en la ruta. Al menos una docena de mensajes pudieron ser recibidos. La temperatura fue descendiendo a medida que el buque se acercaba a Terranova, por lo que el capitán ordenó trazar un rumbo más al sur antes de virar hacia el oeste con el fin de sortear el área de icebergs. El último atardecer del domingo 14 de abril sorprendió al Titanic navegando en aguas muy tranquilas, aunque la temperatura continuó bajando a medida que caía la oscuridad. A las 11:40 de la medianoche, mientras el Titanic navegaba a 22,5 nudos, el vigía Frederick Fleet avistó justo por proa una zona de sombra contra el cielo estrellado que no podía corresponder a más que a un iceberg. El iceberg arañó el costado de estribor del transatlántico mortalmente, y tras la colisión y la evaluación de daños no había vuelta atrás. El Titanic tenía sus horas contadas. Poco después, el capitán Smith dio orden para preparar la evacuación mediante botes salvavidas y 10 minutos después, los radiotelegrafistas del barco Jack Phillips y Harold Bright empezaron a lanzar mensajes de auxilio. La tripulación hizo embarcar a los pasajeros en los botes salvavidas, empezando por los de las clases superiores. Los primeros botes se ocuparon con pocos pasajeros. Será luego cuando los sucesivos botes se llenen por completo al apreciarse la gravedad de la situación. En el bote plegable C embarcó Joseph Bruce Smith en el último momento, gesto que sería juzgado muy severamente por la opinión pública americana y británica. Cuando la popa del Titanic salió del agua, exponiendo las hélices, el barco no podía soportar la enorme fuerza que ésta ejercía, y se partió en dos pedazos principales entre la tercera y cuarta chimenea. Se estima que al menos 500 personas perdieron la vida en esta caótica fase del hundimiento. Con la proa bajo el agua y el aire atrapado en la popa permaneció a flote y flotando durante unos minutos más, elevándose a un ángulo casi vertical con cientos de personas todavía aferradas a ellas, antes de hundirse a las 2:20, dejando en torno a varios cientos de pasajeros en el agua letalmente fría con una temperatura de 2 grados bajo cero, sin esperanza de salvarse. Tripulación y pasajeros fallecieron, entre ellos el capitán Smith, la orquesta del barco, que no dejó de tocar hasta los últimos momentos, Jack Phillips, el radiotelegrafista, o el hombre más rico del mundo hasta ese entonces, John Jacob Astor IV. El hundimiento se saldó con 1.490 muertes, es decir, el 68% del total de personas que iban a bordo del barco, o por ahogamiento o por hipotermia. Hubo también evidentes errores durante la evacuación de la nave, ya que se embarcaron 711 personas de un total de 1.178 plazas disponibles en los botes, habiéndose dado preferencia a la primera y segunda clase, mujeres y niños principalmente. La White Star alquiló 4 barcos para recuperar los cuerpos del desastre, el Mackay Bennett, el Minia, el Montmany y el Argy Green. Los 4 barcos lograron recuperar un total de 328 cuerpos. El Carpathia, tras responder a la llamada de auxilio del Titanic, fue en su búsqueda. Lograron recoger a 711 náufragos. El Carpathia no era el barco más cercano. El California navegaba a unas escasas 10 millas del lugar del desastre. Dado a la desconexión del telégrafo y haber ignorado los cohetes que se lanzaban desde el condenado barco, no tomó parte del rescate, y su capitán, Stanley Lord, fue acusado de no ayudar al Titanic. El jueves 18 de abril de 1912, el Carpathia atraca en Nueva York. Tras el rescate, el veterano capitán Arthur Rostron fue condecorado junto al Carpathia por Margaret Brown, superviviente del Titanic.